hablarte de esas cosas que comparto yo contigo. Cosas buenas, cosas malas, cosas que hablan los amigos. Orgulloso yo me siento de tenerte aquí a mi lado, de compartir el camino que nos lleva hacia algún lado. Quiero caminar, yo quiero seguir conversando juntos. Quiero cantar hasta morir. Quiero cantar, quiero seguir haciendo amigos. Hace ya un tiempo nos lanzamos a recorrer los caminos de las islas en nuestra querida Food Truck. Hemos hecho amigos y amigas entrañables que forman ya parte de nuestras historias personales. Pero sobre todo, hemos compartido y hecho realidad un sueño: hablar de la vida sintiéndola de verdad. Y en esta nueva etapa seguimos siendo tres. Ella es Ana Trabadelo, una mujer de experiencias que se atreve con todo. Frescura en el buen sentido le sobra y buen corazón, uff. Yo continúo con mi empeño de que nuestros amigos se sientan queridos y a gusto, y de paso intento alumbrar un poquito a mi manera. Y, por supuesto, no podía faltar Luis Franquis. Oye, que se ha ido convirtiendo poco a poco en un chef campechano y en un animador nato. Pero no hay nada que le quite ese despiste suyo tan particular. Seguiremos viendo cielos de colores fantásticos y paisajes de extrema belleza. Seguiremos cantando, riendo, llorando, bebiendo, comiendo. ¿Y saben qué? Por encima de todo, seguiremos siendo tres amigos en busca de gente dispuesta a sentir con nosotros que la vida hay que celebrarla y que pondremos todo el corazón para que así sea. Lo mejor de Haciendo Amigos es sin duda el clima. No me refiero al tiempo que nos vamos encontrando por las islas, hablo del clima humano. De pronto se produce una especie de milagro y todo sale solo. Un ejemplo claro de lo que digo es lo que sucedió una tarde algo ventosa en uno de los muchos parajes silenciosos de El Hierro. ¿A quién nos fuimos a encontrar? ¡Hola! ¡Qué furgo tan bonita! Sí. Mira, casi... pega conmigo. Pues venga, arriba. Si te fundes con Me los fundo con el ambiente y con la furgo. Estamos cantando un clásico. A ver. Que dice así. Ay. Bosco robo pan en la casa de San Juan. Ay, por Dios, miedo me da eso. Venga, Bosco. Yo me harté de robar pan, de cantar eso ¿Sí? cuando era pequeño. Era cleptómano de pan. Era panómano. Aida Ballman, actriz, herreña de ojos verdes y pelo extremadamente rubio. Sus raíces son ya casi más bimbaches que germanas. No sé qué pasó, pero nos habló de ella con una naturalidad. Es esa magia que tiene esto. Muy bien. Llegamos. Y ya llegamos. ¡Ay, Luis! Ay, mi niña. Cada día estás más fuerte. ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo, ¿eh? No se cree. Me han hecho... Ay, qué bueno. Qué bueno. Sí, porque se mantiene alto. ¡Salí por la gomera! Estamos en El Hierro. Por ahí para allá. Me equivoqué. Los veo demasiado divertidos. Ay. A ver qué pasa aquí. Las cosas que vamos comentando atrás, que ustedes no se enteran. Siéntate por aquí, en el azul. Gracias. Aida. Nosotros somos como Parchís, pero en adulto. Bueno, es que nunca hay que dejar de jugar. Sí, sé que somos como Algunos. Parchís, luego dice que es con, pero en adulto es discutible lo de en adulto. Bueno, no es la versión adulta de Parchís, sino nosotros adultos. Nada, También es conciencia discutible, adulta. también es discutible. ¿A quién vamos a engañar? Depende del día, de la Oye, hora. está lleno esto, mira, está lleno de abejones de culo blanco. Antes me ahí estaban en la persiguiendo. bombillita, con que ¿Tú no le ves baje. el culo? Pero sí, es evidente que es un abejón de Sí. culo. Fíjate cómo va la Es luz. que estaba diciendo, Yo esto aquí rehuyo. no estaba antes. Esto aquí no estaba antes. Y una flor no es. Lo que sí estaba son los mares de Canarias
los mares del Hierro, la Reserva Marina de la Restinga, y tú vas y te vas a estudiar buceo a Filipinas. ¿Pero eso qué es? Se me escapó. No, mira, yo en realidad siempre quise hacerlo, pero es lo típico que dices, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y nunca lo hace. Y ahí estando de vacaciones digo, jolín, me han dicho que aquí hay unos corales maravillosos y barcos hundidos y todo eso, y dije, voy a aprovechar. Te dio miedo, ¿no? Me imagino. Me dio miedo una vez que me metí en los barcos, porque eso sí era súper oscuro. O sea, entrabas en los barcos. Sí. No me dejaban tampoco mucho, porque hay que ir todos juntos y eso. Pero sí, veías cómo estaba ya todo tan roto, cómo la naturaleza se apodera de algo que era humano y le da igual. O sea, es que la naturaleza tiene un poder que... ¿Y no te Sí. da claustrofobia estar de entrada dentro del traje, después dentro de la bombona, después dentro del mar y dentro del mar dentro de un barco? Sí, y además que escuchas tu respiración y es una sensación rarísima, pero te haces a ello, luego te engancha. Eso es una asignatura pendiente mía, fíjate, ¿Sí? el buceo, sí, me da mucho respeto, pero toda persona que conozco que lo practica me dice que hay un antes y un después en su Sí. vida después de haberlo hecho. Yo lo hice una vez por obligación, porque era por un tema de trabajo, Ajá. y lo pasé súper mal. ¿Ah, sí? Pero súper mal. Lo recuerdo como una experiencia traumática. Vaya. O Sí. sea, que a ti sí te da claustrofobia y... Sí, a mí me da claustrofobia. Y ahora les quería preguntar, ¿por qué creen que tenemos claustrofobia? Upa, Trabadelo, eso es un tema, ¿eh? Eso es un tema. Eso es un tema. ¿Tienes Mira, ¿tienes claustrofobia? es... Yo no tengo, pero yo creo que tiene que ver con esos miedos instintivos básicos del ser humano de tengo que sobrevivir sea como sea, y si veo algo donde no me siento cómodo, mejor no lo Pero pruebo. es que ¿no? a mí me llama la atención Fíjate, el hecho yo- de que haya gente que no tiene claustrofobia Yo no y tengo otra gente claustrofobia. que lo pasa muy mal. Yo la tuve y no la tengo. Eso es curioso. Se puede ¿a que sí? trabajar, sí. ¿A que sí? Pero ¿la Sí, trabajaste no la o se te trabajé. quitó? Un día descubrí que ya no la tenía. Eso es como las alergias, entonces. Pues sí, igual. No, pero claro, lo acabas de decir, Aida. Yo creo que es igual. Lo que pasa es que creo que son, al final, manifestaciones de estados del inconsciente. Es decir, yo creo que cuando una fobia se desactiva es porque algo ha ocurrido Que te ha liberado. te ha liberado del tema y tu inconsciente ya no necesita manifestarse Sí, de ese sí. modo por ahí. Y lo mismo una alergia, ¿no? Y como el inconsciente se manifiesta con representaciones, símbolos, etcétera, la pregunta siempre es, ¿qué representa esto? ¿No? Porque no se trata, creo yo, la claustrofobia no es tanto que te dé miedo a estar dentro de un ascensor, un sitio cerrado. Eso representa algo en tu Sí, esquema. sí, que tiene que ver eso contigo, ¿no? Exacto. Porque además hay fobias súper absurdas, como fobias a las Sí. hormigas o cosas así, que Sí, las sí, hormigas sí, no sí. te van a comer. Cierto. O no sé, pero... Y que pueden dar verdaderos ataques de pánico. Sí, además. sí. Sí. Es curioso, es curioso. De Hay- hecho, ahora que están diciendo eso, por ejemplo, a mí me llama la atención. Se le ponen muchos nombres a muchas enfermedades mentales, ¿no? Está el síndrome de Diógenes, hay un montón de historias, ¿no? Y yo creo que nosotros nos empeñamos en ponerle etiqueta a una determinada cuestión que en un momento dado puede ser guardar basura, puede ser tal, y creo que en realidad tenemos unas etiquetas limitadas. Hay muchas más cosas más allá porque se entrelazan. Yo no Sí, creo que es una cosa cierto. sea una cosa, sino es la mezcla de esta con esta Y con dónde, esta. además, ¿dónde está el límite de entre la locura y que sea un problema o que Uy, estés es que bien? La locura ¿no? ya, Eso es otro tema. La locura no tiene cura. Eso es La otro tema. locura- Pero mira, me está a mí conectando con una realidad tuya. Porque claro, lo que estás diciendo es importante, etiquetando. Wittgenstein, un grandísimo filósofo de la mitad del siglo XX, alemán, yo creo que de las claves del pensamiento contemporáneo en filosofía, decía que cuando nacemos empezamos a etiquetar la realidad que vivimos y entonces estructuramos el mundo. Pero conociendo tu experiencia, a mí me llama la atención que tú hayas vivido de alguna manera cuidada por tus padres, de manera que se construyó una realidad a tu alrededor que poco tenía que ver con la realidad convencional. Sí. ¿Cómo se vive así? En una burbuja, en parte, pero a la vez no es una burbuja, o sea, sí es una realidad muy real para el que la vive. Lo que pasa que yo me siento como si hubiera vivido en una situación donde no existía nada malo, no existía la... Pero eso en sí es malo.
Sí, porque en algún momento te tienes que confrontar con ello, porque está ahí, ¿no? El ser humano no es ni bueno ni malo, es como es, y a veces se manifiesta una parte, se manifiesta otra según las circunstancias y la voluntad de cada persona. Entonces mis padres lo que querían era una infancia perfecta para nosotros y no nos alejaron, pero sí buscaron un estilo de vida diferente. No teníamos televisor, por ejemplo, y ni coche, y estudiamos en casa, y bueno, entonces teníamos una vida muy familiar, muy activa también, de hacer actividades, de leer libros, de aprender cosas, de salir a la naturaleza, de viajar. Y yo recuerdo esa infancia como algo perfecto, maravilloso. Luego ya cuando empecé a tener una edad que quería tener contacto con gente de mi edad, pues ahí fue como el primer bache que dije, uy, ¿y esto ahora cómo lo hago? Y Es que, imagino, o sea, yo ¿no? me Un pregunto choque violento. si tú eres consciente de las cosas que te puedes haber perdido. Porque claro, tú entras al instituto con 13 años, que ahí es como... ahora vamos a ese choque emocional con 13 años, pero... en toda tu vida anterior, ese contacto de tener amigos, o sea, de vivir experiencias básicas, ¿vale? De enamorarte con 5 años del niño de tu clase. sí, en cierta manera, sí es verdad que tuve menos contacto con niños de mi edad, pero por otro lado viajábamos y donde viajábamos siempre había... Pero las relaciones son diferentes. Sí, son más, no son de construir un día a día, sino... son relaciones esporádicas que no llegas a profundizar en la otra persona, no te reconoces Pero- a ti mismo, porque en la interacción con otras personas, de larga relación, quiero decir, uno aprende a conocerse. En tanto que somos espejos, por supuesto. Pero espérate, vamos a situarnos, porque estamos hablando de una realidad suya, pero tampoco quien nos está viendo a lo mejor no está entendiendo a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Claro. Estamos hablando de que tú no vas a un colegio, ¿no? Tú... lo que hacía era estudiar en casa, ahí vi una escuela a distancia para gente que viaja mucho, personas que viven muy lejos de alguna escuela, que era nuestro caso. Entonces hacíamos exámenes cada trimestre o una vez al año. O sea, nos preparábamos, teníamos que mandar muchos trabajos, el nivel sí que era altísimo y éramos muy autodidactas. Bueno, también ellos tenían una ventaja, que eran bastantes hermanos. Sí, hermanas. Hermanas, perdón. Entre ellas una melliza, por cierto. Pero ¿tú crees que hubiese sido igual para ti la vida si hubiese sido hija única? Sí. Si te hubieses visto en esa situación, pero sí, siendo hija desde única. luego que ahí sí me hubiera echado en falta esa conexión con Claro, o sea, gente que de mi edad. el que hubiera hermanos de alguna Sí. manera Y amortigua, eran 4, que amortigua la... ¡Hala, el no eran viento! 2. Luis, La que flor se que te vuela. caen las plantas, Luis. Vale, pero mira, yo no estoy tan de acuerdo contigo con lo que decías, Ana, antes, porque ¿qué te falta? Lo mismo sería... Plantitas, que se me caen las plantitas. Dios mío. Mira, esa no tienes ni que regarla. Que lo mismo sería si comparamos el mundo occidental en el que estamos con un entorno... Pero es diferente, porque ella estuvo, digamos, en ese entorno recluida, por llamarlo de alguna manera, pero luego salió. recluida. A ver, bueno, para que tú me Cabrelo, te entiendas. pasas un poco. Para que tú me entiendas, que quiero decir que no fue su situación de por vida. Eso cambió. No, claro, Sí, por no, y de supuesto, todas por formas supuesto. yo con esa edad tampoco era una cosa que echaba en falta, ni mucho menos en Y el tampoco momento. la conocía. No, o sea, sí tenía muchos amigos que me carteaba con ellos, que viajaba, los visitaba, venían Pero ellos, no o es sea, una había un situación de contacto. aislamiento. No, era Claro. un día a día, tenía Pero mis no es una hermanas. situación normal. No es una Normal no situación es. convencional. Y Eso, normal, convencional, perdón, perdón. Bueno, pero normal también en tanto que no se ajusta a la norma. Vale, de acuerdo, Sí. por supuesto que sí. Sí, no, y aparte iba a clases de música, a clases de canto, Bueno, entonces no se de trata baile. tanto de una situación O sea, de- estábamos lejos, no teníamos un contacto diario con los niños, pero... No tenían televisión tampoco. No. Pero eso tampoco es tan grave. No, ¿eh? No, yo no he dicho Aunque que sea estemos en grave, no he dicho televisión. que sea grave. Y mira que Y me yo parece puedo, hasta bien. estoy escupiendo así para arriba, Me voy a caerme parece encima hasta con una bien. fuerza que no veas.
Pero las cosas son como son, Yo yo la lo verdad siento. es que no siento que me haya faltado nada Eso es lo de más pequeña, importante, que Aida. lo importante para un niño es ser feliz, jugar, tener amor, comida, techo Y eso lo todo tuviste. eso lo tuve. Y a mí, vuelvo a repetir que a mí lo importante me parece también que tenía a 3 hermanos. Claro, Que claro. no es lo Pero mira, mismo. yo creo que eso al final lo que hace es desarrollar capacidades, inteligencia, que a lo mejor en una situación como la que puede vivir un niño normal, escolarizado, etcétera, a lo mejor no se da. Y fíjate esa incapacidad que esta mujer tiene la virtud de tener los ojos, la chaqueta y la furgoneta a tono. Igualito. Fíjate. Intuición. Es una cosa tremenda, ¿eh? No, lo que tú dices es muy interesante porque yo eso con el tiempo sí me di cuenta de que era así, que yo desarrollé capacidades que niños de mi edad no Ahí tenían. está, ahí está. Y de hecho el primer eso- año... eso lo veía. Sí, el primer año que ya fui al instituto fue un año de aburrimiento porque yo eso me lo sabía todo. Además Claro. yo me ponía, estudiaba Wow. 1 hora y ya está, ya no tenía que pegarme toda una tarde, sino Wow. que yo misma desarrollé una capacidad de autodisciplina y de concentración para luego poder hacer lo que experiencia. yo quiero, de aprovechar mi tiempo libre. Y eso fue una cosa que ya con el tiempo pues fui manteniendo. ¿Y fuiste encajando bien en ese círculo social nuevo para ti? Al principio fue un shock porque me sentía diferente, me sentía el bicho raro y era muy tímida. Y yo misma me obligué a superar eso, lo que hablábamos antes de la supervivencia y adaptarme y querer ser una más, ser más parecida a la manada. Aunque luego sentía que no podía ser, que cada uno es como es y tiene que aceptarse así, ¿no? Pero sí lo fui haciendo, me fui adaptando, fui haciendo lo que hacían todos los chiquillos y eso. Y fue una época corta de conflicto, luego ya lo llevé bien. Luego viene otra época que es cuando salgo del Hierro y empiezo a viajar por todas partes y descubro otra realidad más allá de esta isla. Oye, ¿por qué? Perdona, que voy a buscar una cosa. Es que es curioso esto porque uno estudia en su casa, ¿no? No va al colegio, pero estudia en su casa. Sí. Y después otros niños van al colegio y no estudian en el Y colegio. no estudian en el colegio, eso es así, Entonces- son las paradojas de la vida. Ahora vengo y te digo otra disparate. Otra Me ha reflexión. dejado pensativa. Oye, Aida, ¿y por qué el Antes de que Hierro? salgas del Hierro, ¿ibas a salir del Hierro ahora? No, al vale. contrario, me iba a quedar en el Hierro porque estaba preguntándole por qué el Hierro. ¿Cómo unos padres como los tuyos terminan en una isla como esta? Que Pues- de alguna manera es para un centro europeo donde el diablo perdió los calzones y el viento dio la vuelta. Sí. Más o menos. Pues fue un poco por el motivo que nombré antes, que mis padres querían una educación para ellos ideal y se fueron de Alemania porque no encajaban, la educación que ellos querían ofrecer no encajaba con la que hay en Alemania y se fueron a África, estuvieron ahí un tiempo viviendo y a raíz de una enfermedad de mi padre ya sí volvieron a Alemania, se curó y de ahí volvieron como de camino para África, pasaron por Canarias, les gustó tanto que se quedaron. Wow. Así que por Qué eso, bonito, por eso qué estoy bonito. aquí, nací Nada aquí. menos, nada menos. Yo te iba a preguntar pensando que vos que ibas a salir del Hierro. Digo, si antes de salir del Hierro, Que ya salimos del Hierro, venga. no, antes de salir en el instituto, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, no me llamó la atención, la quería comentar. Tú mencionas que eras como el bicho raro, entre otras cosas, por el tema del vegetarianismo. ¿No les parece curioso que antes, tanto en este tema como en cualquier otro, ¿no? Se pudiera señalar o decir, uy, mira tú, y cómo se alimenta y qué cosa más rara, y ahora sea una moda? ¿No te parece que somos absurdos? Sí. Que Bueno, algo que nos puede llegar a parecer hasta mal, porque la gente a veces habla sin saber. Exacto. Y ahora de repente se crea una corriente absurda, porque digo el vegetarianismo, como digo, yo de que estoy dentro del mundo de la dietética me llama mucho la atención. Muchas veces dice la gente, no, yo como sin gluten. El gluten es malísimo, claro, el gluten es malísimo si eres celíaco.
pero igual que el fruto seco es malo si tienes Claro, una alergia a los frutos secos. Pero todos son igual, las mismas Pero son como que vamos, pero es lo que te digo, es como que vamos en... Sí, Es que son tiene que convenciones. ver con el juicio, con las etiquetas, que todo lo que es diferente directamente da lo miedo. rechazamos, y eso cuando uno lo vive de cerca pues se siente también un poco herido, pero es la tendencia del ser humano y es totalmente normal y lícito. Otra cosa es que... Pero casi que molesta, ¿no? Sí, el cómo me molesta a mí muchas veces. Si no hay respeto, si, por ejemplo, siendo vegetariana, porque yo lo soy de nacimiento, nunca elegí ser vegetariana, aunque ahora sí va con mis principios. Muchas veces se metían muchísimo conmigo por el hecho de ser vegetariana, y yo decía, pero yo me estoy metiendo contigo acaso por tu forma de comer, déjame en paz. Claro, es que si las diferencias hoy en día se castigan, antes digo, hace 3 años más, hace 5 mucho más, hace 10 muchísimo más. De todas maneras son las propias convenciones de la sociedad y la necesidad constante de la identidad. Y entonces, igual que el vegetarianismo puede ser cualquier otra cosa, los piercing, los tatuajes. De todas maneras, por centrarnos un poco más en tu experiencia, en un momento dado, tú en todo ese proceso en el que de alguna manera sales de la burbuja que tú misma has descrito, te encuentras con una realidad que te produce un choque, Sí. pero un choque que no es traumatizante, sino que tú gestionas bien y drenas las consecuencias hacia afuera, y entonces de repente decides dedicarte a la interpretación. Sí, eso tiene que ver con ese shock que... Y además, viví. perdona, Es que al por ahí, mismo por ahí, tiempo por ahí quiero que separarse vaya. de su melliza, que Sí. hasta ahora Que esa es habían otra. tenido mundos como... Paralelo. Sí, tengo una parte de mi espíritu que es muy independiente, muy de buscar el riesgo y eso, y mi hermana me seguía en todo, pero llegaba un momento que decía, yo quiero descubrir la vida por mí, y ahí también nos dimos cuenta de que cada una quiere estudiar cosas diferentes. En cualquier caso, yo me cogí un año sabático con mi hermana porque no sabíamos qué estudiar, para viajar básicamente. Y entonces nos fuimos a recorrer el mundo, y ahí fue cuando nos confrontamos la primera vez con la pobreza, con esa maldad del ser humano que decía antes, que muchas veces no sabes si es maldad voluntaria o no lo es, pero ves muchas ¿Pero injusticias. tú crees en la maldad? ¿Tú crees que alguien es malo? ¿O es que tiene un mecanismo, una forma que le lleva a cosas diferentes, por planteamientos diferentes, Sí, es por más eso. razonamientos diferentes? Yo creo que es más eso, que la maldad muchas veces no es consciente, sino que tiene que ver con el entorno, la familia, con todo Es que lo que muchas uno veces vivió. uno nos parece, una persona nos hace daño o nos parece, O voy ya a le decir etiquetamos. mala, sí, voy a decir mala Sí. porque es la palabra más clara. Y sin embargo esa persona seguramente tendrá una familia a la que cuidará, a la que querrá, tendrá Totalmente. detalles con su pareja o con su amigo o con... Y para nosotros es malo. Sí. Entonces sí. pienso que a lo mejor la maldad y la bondad... Bueno, estamos muy hablando de relativo. cuestiones que son relativas y también de aspectos de la realidad del ser humano que están conectadas con muchas cosas que por lo tanto yo creo que es interesante evitar el juicio, ¿no? Y estamos en una dinámica de contagio permanente, tanto de lo bueno como de lo malo, y cuando se trata del contagio de lo malo, pues es como una onda expansiva, ¿no? Determinamos tal. A mí me llama la atención lo que estás diciendo, porque si se produjo un choque cuando tú saliste de tu realidad infantil al mundo que estaba alrededor de ti sin que tú te dieras cuenta, y de pronto sales a otro mundo, donde en la América Latina, ¿no? Y Sí. tocas con situaciones que son ya muestran la cara más degradante del ser humano. Imagino que más que un choque habrás vivido una verdadera convulsión, Sí, una catarsis. una catarsis. Sí. ¿Qué cambió de ti? ¿Qué se Sí. transformó? Pues creo que se despertó mucha humanidad en mí, de que reconocí que tuve una infancia que para mí fue ideal, muy feliz, y yo decía, ¿por qué no puede tener todo el mundo eso? Si estamos aquí para ser felices, pero bueno, en América Latina también lo que me sorprendió mucho, igual que en muchos otros países, es que la gente con nada es feliz. Entonces eso ya también para mí fue un shock, ¿no? De Claro. tener la referencia de haber viajado mucho por Europa de pequeña y ver cómo la gente que se mata a trabajar, pero no es feliz. Y luego en Latinoamérica viven muchas injusticias
viven con nada y se buscan la vida para ser felices, ¿no? Pero por otro lado, a mí me dolía esa injusticia y decía, no puede ser así. Entonces me veía como en una situación que no soy tampoco nadie, no poseo la verdad, ¿no? No puedo juzgar tampoco una realidad de fuera cuando soy yo la que entra en ella y veo, digo, esto está mal, esto también y tal. Es relativo, no se sabe porque cada uno tiene su vida y la gestiona como puede, pero aún así yo decía, si yo pudiera hacer algo por esta gente, creo que me sentiría más realizada. Y ahí empecé a pensar, digo, ¿a qué me puedo dedicar? Y la decisión fue contar historias sobre nuestra realidad a través de la interpretación y así poder ofrecer nuevos puntos de vista sobre nuestras realidades. Estás hablando entonces de un sentido de la responsabilidad muy alto a través de tu trabajo. Sí. Sí, de momento, Eres obviamente... una rara avis. Soy una mariposa. Es muy importante lo que estás diciendo. Sí, y es muy difícil encontrar obras de arte o guiones o lo que sea que tengan ese mismo espíritu. ¿Y no quisiste ser directora? Pues sí, no en un principio, pero ahora sí estoy con mi primer proyecto de directora porque llegó el punto que dije, yo tengo que hablar de esas cosas por las que me metí a ser actriz, que no pasa nada. ¡Ay, vos! ¡Ay, vos! Vos con Lo hago, es que se te quedó, lo tienes aquí. Lo tienes aquí. Pero mira, no pican, cada uno tenemos uno. Es la moda, He sufrido es la muchas picadas tendencia. y las llevo muy mal, las llevo muy mal. Además, los del culo blanco, que me hizo gracia. Son abejorros de culo blanco, digo. Son abejorros de culo blanco, Pues ya, trabadero. son de culo Son blanco. más limpitos que los de culo. Sí, porque... Que no pasa nada. ¡Ay, vos! ¡Ay, vos! Vos con Lo hago, es que se te quedó, lo tienes aquí. Lo tienes aquí. Pero mira, no pican, cada uno tenemos uno. Es la moda, He sufrido es la muchas picadas tendencia. y las llevo muy mal, las llevo muy mal. Además, los del culo blanco, que me hizo gracia. Son abejorros de culo blanco, digo. Son abejorros de culo blanco, Pues ya, trabadero. son más- de culo son más blanco. limpitos que los de culo. Sí, porque... No sigan por ahí. Vinieron a Entraron en una hacer- dimensión vinieron a Aquella escatológica del que le programa. gusta ahí de que decía, basta, basta con llamarme así. Ya voy a ir, voy a subir cuando me toque a mí. Pom, 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 pom. Mientras yo te canto esta canción en tu voz, en tu honor o en la voz de los que están durmiendo allí. Juro que la cara voy a dar cada vez, cada vez que alguien te nombre aquí yo allá. Qué bueno. De los fabulosos Cadillacs. Me recuerda a mi viaje Por allá, por Latinoamérica. Qué guay, Ahí los descubrí. qué guay. Qué bueno. Qué guay, gracias. Oye, Aida, ¿y has superado la timidez con la interpretación? Sí, ya ni me lo planteo. De hecho, creo que son Aidas diferentes, la de entonces a la de ahora. Sí. Sí, en algunos aspectos, en otros sí mantengo una esencia, pero como esa etiqueta ya no me pertenece. Pero es que a la gente le llama mucho la atención. Espera, que perdón. ha dicho un verbo que a mí me encanta. Ha dicho, esa etiqueta ya no me pertenece. Qué bueno. Sí, me la he dejado, no había billetes. Qué bueno. O sea, que te qué bueno. reconoces diferente. Sí, pero a base de un trabajo personal también, de yo sentirme incómoda, distanciada y querer conectar y formar parte.
desde, sobre todo de cómo soy, de cómo siento y de poder compartir desde ahí con la gente. Suena una constante reivindicación de ti misma. Sí. Sí, una constante búsqueda también de quién soy y por qué soy como soy. Me descubro mucho a través de la interpretación, porque es el momento en el que me meto en otros roles, en otros papeles, en los que muchas veces me veo en situaciones que yo jamás viviría ni viviré, y aún así los tengo que defender como algo que tiene que ser creíble y normal dentro del personaje ese. Entonces eso me tiene que llevar a una flexibilidad y a un entendimiento interior para que el público se lo pueda creer. Y entonces muchas veces, pues, si es un personaje, yo qué sé, que tenga cualquier cosa rara, la tengo que asumir como mía. Y es como si el personaje se hiciera con mi cuerpo, ¿no? Yo dejo de ser yo todo lo que pueda, que no se puede al 100% obviamente, pero eso trato para poder expresar otras cosas. Entonces me hace pensar mucho en las cualidades y defectos de otros personajes, si yo los tengo, cómo los muestro, cómo no los muestro. Entonces pues ahí estoy todo el rato pensando. O sea que los personajes que interpretan terminan siendo una especie de espejo, ¿no? Sí. Donde te miras. Sí, y yo creo que tenemos todos un poquito de todos dentro de nosotros, ¿no? Cualquier persona en una situación muy extrema se puede convertir en un ser completamente diferente a lo que es. No, y que la interpretación te permite ampliar de a lo mejor 10 caminos a vivir en el mismo tiempo 50 caminos. Sí. Es como el libro del barco de vapor, sí. Que te pedía que eligieras aquí eliges todos los finales posibles. Los libros de barco de vapor, ¿no? Eso es el Pleistoceno. Sí, por bueno, favor, cuando tú... me estás haciendo... Pero bueno, Trabadelo, te estás pasando 3 pueblos y me voy a enfadar. Hombre. Bueno, mira, ahora que estamos diciendo eso, yo me he acordado de una cosa. Ahora se no termine la frase, vos. Por favor, no pongas malas intenciones en mis palabras. Claro, yo las pongo. Sigue. Estaban nombrando una cosa, mira, han sacado un tema que yo tenía dando vueltas y me he acordado ahora. A ver qué les parece. A ver. Esto es personal de cada uno, ¿vale? No creo que haya una opinión general. Yo creo, a ver si lo puedo explicar, ¿vale? Que uno a lo mejor puede conocer a una persona hoy y no sentir ningún tipo de atracción ni por la persona física ni por la persona intelectual que hay delante nuestra, ¿no? Y a lo mejor dentro de un tiempo esa persona es el amor de nuestra vida. Me pregunto, ahí voy, ¿eso depende de cómo es esa persona, que a lo mejor en el otro momento no hemos sido capaces de verlo, o es que nosotros vamos cambiando? Es que he hilado varias cosas que has ido diciendo, que has ido cambiando, el tema de conocerse más a uno mismo. Quiero decir, nos enamoramos de una persona por cómo es esa persona, las cualidades que tiene, porque se asemejan a nosotros en algún aspecto, o nosotros vamos cambiando y en un momento dado esa persona, conociéndola exactamente igual, podemos no sentir nada por ella y en otro momento de nuestra vida sí encajar. Pueden ser muchos motivos, pero creo que influye mucho el prejuicio. En un primer encuentro con una persona, si tú vas cargada de prejuicios y no te permites a ti misma a conocer de verdad a la otra persona, te quedas con esa imagen que tú misma te has creado. Pero no puede ser que estemos buscando cosas diferentes en diferentes etapas de nuestra vida. Sí. Yo iba a entrar por ahí. Mira, yo creo que el problema está en buscar. Y a mí eso es una cosa que me costó entender. Gracias. Un día, mira, voy a contar una cosa. ¡Ay, cuenta, Mosco! Estas son batallitas de abuelo. Bueno, ¿qué pasa hoy? Me voy a marchar, ¿eh? Como que el abuelo. Igual es la idea. Eso es que no me ha afeitado ni nada. Espera que me abrigo. A escuchar. Vamos a ver. Dime. Vamos a ver. Batallita, venga. Mira, a ver. Es sencillo. Me encuentro con una persona que conocí hace muchísimo tiempo, cuando yo era un chiquillo. Trabadelo, te la estás ganando. Es que me lo ponía abuelo. Hombre, por 2. Basta. Entonces, no voy a decir nada más. Y reapareció. Eso, no digas nada más. Reapareció tiempo después, ¿no? Y fue una cosa que a mí me quedó siempre ahí, que nunca dio de sí nada, pero que siempre me quedó ahí. Pero esa persona, perdona, cuando la conociste, ¿qué pasó?
No llegó a pasar. Ah, no llegó a pasar. Pero era como te acordabas, ¿no? Sí, Vale. claro. Fue un reencuentro. Y entonces yo dije, a lo mejor ahora sí. Y venía de pasar mucho tiempo solo, ¿no? Pero tampoco pasó. Y entonces comprendí una cosa. Recuerdo la tarde volviendo a casa y yo me decía a mí mismo, estamos todo el tiempo derrochando energía en buscar. Y el problema es que cuando las personas se tienen que encontrar, se van a encontrar. Sí, totalmente. Y ya está. Y no hay nada más. Un mes después me encontré con quien es mi mujer en este momento. Cuando dejé de buscar. Totalmente. Y creo que eso es importante. Creo que las personas estamos felizmente condenadas a encontrarnos. Voy a ver si hago eso, Bosco, porque llevo un tiempo que solo. ¿Pero qué te vas a buscar o a encontrar? Tú no te No, me voy ya a buscar, a buscar, a encontrar, yo no sé. A eso un poco yo me refería, que quiero decir, tú puedes tener a la persona delante y no verla en un momento determinado. Claro, pero creo que si de repente, porque de alguna manera yo creo que uno lo sabe, uno de repente algo pasa que dices tú, Ya la encontré. Sí, aquí pasa algo. Pero no es el otro, eres tú. Vale, pero si eso tiene que ser, se van a dar las circunstancias para que sea. Y lo que ocurre, y voy a responder a tu pregunta, es que se inicia un proceso de encuentro. No es que uno cambie y el otro cambia, vale, sí también, pero se inicia un proceso de encuentro. Es como entrar en una sintonía. Y eso se da por sí solo, más allá de nuestra propia voluntad. Incluso de repente te ves a un paso de decirle a la otra persona, oye, ¿qué? ¿Que sí? Sí. Es que en ese sentido también te das cuenta de lo poco que manejamos la vida, de lo poco que la podemos controlar. ¿Cómo me gusta lo que estás diciendo? Y Ay, pero espérate un momento, que me preocupa esta afirmación. A ver, que poco la podemos controlar. Sí. ¿En qué sentido? que mentalmente tú te imaginas un futuro que tiene que ser así, así y así, ¿no? Y tienes más o menos las circunstancias perfectas para que eso se dé así, pero no se da. Y eso que tú tienes en la mente, para mí son expectativas. Pero claro, yo creo que porque ahí tú estás visualizando con el cerebro. Sí. Está haciendo práctica. Mira, a mí me pasó una cosa. Yo conocí a un chico. El chico era, o sea, físicamente bien, tenía un buen trabajo, era un chico inteligente, culto, tenía... Yo no creía... soy yo, No soy yo. No era Bosco, no nos conocíamos. Ni yo. A priori tenía las cosas que yo decía, hombre, en una persona busco esto. Pero No había feeling. no, y porque estaba pensando con la cabeza. Estaba intentando que encajara porque Es que ese es el en la problema. manera práctica... Ese es el problema. No, espérate, no es que yo estuviera buscando una pareja, sino que al conocer a esta persona dije, mira, las piezas encajan perfecto. Pero claro, porque estaba pensando con la cabeza, estaba haciendo práctica. Estaba diciendo, esto es práctico. Hay cosas que si tú las proyectas con la cabeza, no. Sin embargo, claro. si tú te lanzas a una aventura sin red, pero vas con todo el corazón por delante, es mucho más probable que suceda. Sí. Sí. Yo tengo una pregunta. Mira. Atención, Se pero cambian las vamos a tornas cambiar los roles aquí. Sí. Venga, nos cambiamos los roles. Yo tengo un rol de oro, tú- Yo no llevo. Vivimos sin tiempo. Sí, es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. ¿Qué es mejor? ¿Vivir desde el corazón o vivir con la cabeza? Desde el corazón, Desde el corazón. siempre. Siempre. Pero no, Siempre. pero no siempre. Primero creo que tienes que aprender Siempre. con la cabeza. No, primero tienes que aprender Siempre. con la cabeza una serie de cosas. A ver. Siempre. Sí, porque si no vas a sufrir mucho. Yo pienso que primero hay que vivir con la cabeza y Vas ver... a aprender mucho. No a sufrir. No, y a sufrir también, Bosco. Sí, pero forma parte de la a historia. sufrir también. Mira, Aida dijo una cosa antes estupenda. Venimos aquí para disfrutar. Pues disfruta, con todo lo que ello Claro. implica. Es que Claro. además sufrimos por el recuerdo de del daño que nos ha hecho tal cosa y tal otra. Lo Claro. vamos sumando y vamos teniendo Claro, una mochila y ya claro. no nos atrevemos a nada. Pero, Claro. la, Y eso es claro, pero la mente. experiencia, Exacto, eso es la la experiencia mente. también es, por eso digo que la experiencia también es necesaria, porque aunque tú vivas con el corazón, tú necesitas una serie de recursos para vivir feliz. Sí, por supuesto, pero si una cosa no está reñida con la otra, no creo que sea el corazón o la cabeza, pero sí creo que la cabeza debe estar más subordinada al corazón de lo Sí, que está. en eso estoy de acuerdo. La cabeza debe estar subordinada al corazón y no al revés. Claro, Sí, claro. pero es importante la Somos cabeza. gente que siente, Es inevitable. somos seres que sienten, seres que se relacionan con todo lo que hay, que
el otro día estuvimos con alguien que hablaba de celebrar la vida, de celebrar el hecho de estar vivo. Yo reivindico el hecho de celebrar que estamos vivos. Sí. Lo reivindico, porque creo que es... No lo valoramos. No. No le damos la importancia que tiene el hecho de ser un ser humano vivo en el planeta Tierra. Y eso es es mágico. grandísimo. Y eso es mágico, claro que ¿Cómo sí. es posible algo así? ¿Cómo es Exacto, posible que haya posible alguien algo así? quejándose? Y sin embargo, culturalmente tenemos inoculadas frases que son verdaderas sentencias nocivas, tóxicas, del tipo, ¿cómo estás? Pues aquí echando días para atrás, por favor. ¿Cómo que No, pero y echando aparte, mira, días para atrás? Si te fijas, las cosas importantes, o sea, inmensas, no las celebramos, y las minucias... Sí. Sí. Que no me sale. Es que lo curioso verbo. es que Las criticamos, sí. es eso, Sí. nos hacen sufrir. que no me siempre sale. tenemos tiempo para buscar lo negativo, los detallitos negativos, pero los positivos casi nunca. Sí, Pero Y si a mí los eso- negativos siempre están ahí alrededor. Igual que los Sí, positivos. y los no, positivos mira, también. Sí. a lo mejor Es ni una siquiera cuestión son de negativos perspectiva. o positivos. Eso Yo iba a creo que decir. las cosas no son buenas o malas, las cosas son cosas, van pasando. Tú vas por Igual el que los camino hechos son hechos, y ahí los hay una actos son piedra, Te actos. puedes tropezar Bueno, y partirte ¿y los entonces dientes. qué hacemos? ¿Nos cortamos la cabeza o nos quitamos el corazón? Nos cortamos la vena o la dejamos larga. ¿Qué dijiste? Nos cortamos la vena o nos la dejamos larga. Es que no oía eso, qué bueno. Dice, ¿a dónde vas a hacerme las Sería venas? un poco A hacerme las pesado. venas. Las venas que se me están oscureciendo. Ay, qué bueno, hacerme las venas. Hoy me las puse rojas, fíjate. Renata. Aida, tú has viajado mucho, ¿no? Un ¿Y te piquito. gusta viajar? Un piquito. Sí, un piquito. ¿A quién no? ¿Te gustan las flores? ¿Eres cariñosa? ¿Te gusta que te besen, dar besos? Ay, mi madre, Pero ¿dónde bueno, vas, Luis? Te estás arrancando tú. Es que quiero... Un respeto. Es un pie. Deja de es un buscar, Luis, pie. deja de buscar. Es un pie. Es un Deja de pie. buscar. Es un pie a una canción. Sorpréndenos. Ay, me está llevando por Qué bueno. ¿Qué te llama? Me llevaron por el Ah, sí. río. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas te acompañarán. Serás unas palmitas. Más frío. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Guaparaparaí, al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Y más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Bueno. Qué bonito. Y Celebrando la vida, ¿eh? Claro que sí. Eso estamos celebrando la vida. Sí. Salud. Salud. Por la vida, venga. Venga. A brindar, que no lo habíamos hecho. Muy bien. Don Luis, que no le alcanzo. Eso es. Pero A bueno, ver, sí, está Aida, bien. hablando del amor, que yo sé que tú ahora estás con una pareja y te has quedado como más afincada, ¿no? Esto, me pregunto, a ver, es que es una pregunta que no sé muy bien cómo plantearla, porque está en mi mente, pero no sé cómo va a salir hacia afuera. Lánzate. Tú tienes una forma de ser, ¿no? Eres una persona que te gusta viajar, que te gusta conocer, que te gusta, es evidente, ¿no? No paras quieta. Y sin embargo, con tu pareja, has decidido quedarte... Está con pareja, ya no salgo más. Ya no me hablan, ¿no? Ya no salgo más. Anda, bandido. Por ahí vas tú, estando ¿no? con él has decidido parar la pata, que se suele decir, ¿no? ¿Esto es porque tú has cambiado? O sea, quiero decir, ¿la libertad que tú has tenido se ha visto modificada por el amor? ¿O tú has cambiado y entonces ha aparecido el amor? Porque hay un cambio en ti. Qué buena pregunta. Pues mira, el año pasado fue uno de los años que más viajé en mi vida. De hecho, pisé mi casa que vivía en Madrid
si juntara todos los días, a lo mejor llegué a un mes en un año. Y viajé tantísimo que me despertaba en sitios y decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la ventana? ¿En serio? Y incluso llegar a preguntarme, de esto que estás todavía dormido, ¿quién soy? Y ahí me empezó a dar como ansiedad un poco, ¿no? De, ya me estoy pasando un poco con esto de viajar. Porque, bueno, se dieron las circunstancias, el trabajo, no sé qué. En realidad era una dinámica que yo había elegido y me estaba pasando, pero bueno, por cuestiones laborales. Entonces, bueno, cuando pasa esto de empezar con una relación, yo estaba también en el proceso de sentir, necesito un hogar, necesito llegar a un sitio y poder relajarme de verdad y poder desarrollarme. Sí. Posarte. Sí, y luego coger fuerza y volver a volar. No sé si es cómo lo voy a vivir ni a gestionar, porque el ser nómada y sentirme libre es una parte muy fuerte en mí, pero también creo que cada cosa tiene su momento, claro, su proceso, y si eso tiene que dejar de ser, Y también a lo está mejor bien. ayer pensabas en tu futuro de otra manera porque tú estabas en otro momento. Sí. Claro, en otro Ese momento vital. puede cambiar para Sí. ti Sí. y cambiarte a ti. Sí, y eso es muy bonito, el llegarlo a aceptar, que yo todavía estoy ahí peleándome conmigo misma un poco, pero sé que si lo acepto y dejo que cada momento sea su momento y no tener que ser como yo me lo imagino, como yo quiero que sea, como yo pienso que tiene que ser, si lo permito ser, me va a aportar cosas bonito. nuevas. Y yo creo Qué que también bonito. en ese sentido hay que fluir un poco, es decir, Sí, no hay claro. que obsesionarse, igual que no hay que poner etiquetas, no hay que obsesionarse con, pues esto ahora es así, antes era así, ahora Claro, así, claro, sino claro. ahora estás en plena transformación y lo estarás toda la vida si Sí, quieres. sí. Entonces, simplemente seguir, que el río siga su curso. Sí. Y estaba oyendo, vamos hacia la food truck, te estaba oyendo y me pregunto, Uy, qué pregunto si de alguna manera hay una especie de miedo a echar raíces. Sí, Que no te oiga tu novio, Que por Aida. ahí- es que Lo por tengo, ahí ese miedo. Lo tienes. Sí. Miedo a echar raíces. y miedo al compromiso también lo tengo, tanto en lo laboral como en lo personal. Pero ¿y esto lo sabe tu pareja? Sí. O sea, quiero decir, lo Sí. acepta, nada más que lo sabe. Estamos aquí. Diana. Aceptarlo no lo sé, pero Estamos sí es hinchando ahí con consciente asuntos de que ello y- puedes y- no responder si quieres. que Estamos aquí No, nosotros. pero no se me llama la ahí, atención que lo diga tan claramente teniendo una pareja Sí. que diga yo no quiero tener compromiso. O sea, es Me una cosa choca. que sí hablamos bastante, de cómo es él, cómo soy yo, cómo se puede encajar formas de ser tan diferentes. Y yo siempre he huido del compromiso, no sé por qué. hombre, Y ahora- supongo que porque era contradictorio con tu prioridad que era viajar. Y sí, y en la profesión también. La profesión. Sobre todo eso, que me llena tanto y lo deseo tanto, que está por encima o ha estado siempre por encima de todo. Entonces, pues las relaciones mías han sido casi siempre muy cortas porque Sí. yo me iba a otros sitios. Claro. Qué parecidos somos un montón de parecidos, somos casi iguales. Tú somos estás nosotros- disparando a ¿Qué ver si quieres decir pega. con eso? Qué bueno. ¿Qué aspiraciones tienes ahora? Oye, perdona, Mira, perdona. ¿qué? Las aspiraciones que tengas, pero te he Bueno, preparado sí, unos venga, tomatitos venga, al venga, estilo de haciendo tomate. amigos. Ay, qué bueno te quedó eso. Sí. Tomates al estilo Esto es haciendo como amigos. un sitio que Amigos fuimos el otro día a campechanos, comer que tomates te decían, al hay estilo amigos ensalada de campechanos". tomate. Y cuando venía la ensalada de tomate era tomate. Dos rodajas. Acá hay Dos rodajas de tomate. ensalada de tomate. Acá hay tomate. Para que no haya confusión, ¿eh? Sí, ensalada de tomate. Ya que hay panito. ¿Qué tiene tomate? Pues eso. A ver, pan tostadito. Ah, mira que bien. Pan tostadito. Mis aspiraciones ahora. Ser feliz. Y en ese sentido estoy cambiando mucho mi dinámica de cómo he funcionado estos últimos años, que ha sido muy ambiciosa. De tengo que conseguir, tengo que alcanzar, y ahora ya no quiero seguir haciendo cosas y realizarme haciendo cosas, pero ya no es una búsqueda, es más bien, bueno, ya vendrá cuando tenga que venir. Y entonces estoy en un modo un poco más pasivo, más confiada en la vida de... Si no tengo que vivir lo que yo he elegido, pues también estará bien. Las metas son un arma de doble filo. Sí, a mí Están sí. bien, yo creo, si las tenemos en un modo Échate general. algo, échate algo, Pero venga. Sí. cuando vamos a algo muy específico, son peligrosas porque nos pueden hacer sentir una frustración
y olvidarnos de disfrutar del camino del que siempre estamos hablando, ¿no? Entonces una meta general, vale, pero quiero esto aquí y puede ser un poco peligroso. Sí. A mí me ha pasado eso. Porque a veces, por mucho que nosotros queramos, por circunstancias, por accidentes, por lo que sea, pueden no ¿Qué te ha pasado? darse, ¿Qué te por ha mucha pasado? actitud que Te tenga. estoy sembrando las semillas Estás del sembrando tomate. Ahí va a tomates. crecer Van a crecer un tomates tomatero. aquí. Esto dentro de 30 años serán Y tomateros. te va a crecer Ojalá un que no lo tomatero haga. aliñado. Aliñado. Tomates aliñados. Nacerán Ya vienen hechos. aliñados. Aida, Y ¿sabes qué? crecerán ensaladas de ¿Sabes tomate. qué? ¿Qué? Ahora te digo Pero ¿sabes qué? Te que venga. a menudo me recuerdas Upa. a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ay, ya sé todo de tu vida. Sin embargo, es verdad, mira, sabemos todo de tu vida. Una cosa, no, si conozco ya detalles de ti. El teléfono es muy frío. Tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, todos, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco y dame tus manos, siente las mías, cómodos ciegos. Santa Lucía, tiempo. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Cierra ahí. A menudo me recuerdas a mí.